¿Qué tal, comunidad del último huésped? Me llamo Aarón y durante casi 10 años fui trailero. Gracias a ese trabajo conocí muchos estados del norte y también del centro del país. Llegué a dormir en carreteras, en patios de bodegas, en gasolineras. E incluso en un par de ocasiones me tocó quedarme dentro de la caja porque era más seguro. No me quejo, era buen trabajo. Me dejaba lo suficiente para mi casa, para mis hijos, y además me gustaba manejar. Pero también era cansado, más cuando me tocaba el turno de noche. Las noches eran las peores, no solo por el sueño. Me tomaba cafés, me ponía música, hasta llegué a ponerme chile en la lengua para no dormirme. Lo hacía por miedo, no miedo a los espantos, como dicen algunos, sino miedo a no volver, a quedarme dormido y no despertar jamás. Hubo veces en las que sí me dio sueño tan fuerte que me costaba mantener los ojos abiertos, pero gracias a Dios nunca tuve un accidente grave. Tenía amigos que contaban cosas raras. Algunos decían que habían visto mujeres pidiéndoles aventón en medio de la nada. Otros hablaban de sombras o animales que no eran normales. Pero yo nunca creí mucho en eso. A mí lo que me preocupaba eran los robos, los topes falsos, los retenes pirata. Por eso antes de cada salida, mi mujer me ponía un rosario en la cabina. También dejaba una estampa del Sagrado Corazón pegada cerca del espejo y me decía que rezara aunque fuera poquito. A veces me mandaba con un botecito de agua bendita por si sentía algo raro en el camino. Era su manera de cuidar de mí y la verdad yo sentía que sí me protegía. No siempre podía contestarle cuando me marcaba. Había zonas sin señal o tramos en los que prefería no quitar las manos del volante. Pero ella sabía que si pasaban muchas horas y no le decía nada, era porque estaba en movimiento. Siempre confiaba en mí. Eso era lo más valioso de todo. Saber que alguien te espera, que reza por ti, que aunque no estés en casa, hay una luz prendida en tu nombre. Una noche me tocó llevar carga rumbo a Durango. Eran como las 2 de la mañana y yo ya llevaba varias horas manejando. Había tomado un café antes de salir de la última gasolinera y de vez en cuando abría la ventana para que el aire frío me pegara directo en la cara. Hacía todo lo posible por no dormirme. Ponía música, estiraba los dedos, movía los pies, lo que fuera con tal de no parar. Más que nada porque sabía que esa zona era peligrosa. No por los fantasmas, sino por la gente. Iba concentrado, con la mirada fija en la carretera. De pronto, como si alguien se hubiera subido sin que me diera cuenta, sentí algo por el rabillo del ojo. Fue como si un bulto estuviera ahí, sentado justo al lado mío. Volté rápido, con el corazón ya latiéndome más fuerte, pero no había nada. Aún así no pude evitar sentir un escalofrío. Regresé la vista al frente y de nuevo, por el rabillo del ojo, esa cosa estaba ahí. No se movía, no respiraba, pero se sentía. Era un bulto grande, como de una persona robusta pero delgada al mismo tiempo. No sé cómo explicarlo. Era como si algo no cuadrara en su forma. Volté ligeramente el rostro sin girarlo por completo y seguía ahí. Eso fue lo peor, que no desaparecía. No era como las veces que uno ve cosas por cansancio y al enfocar ya no hay nada. Esta vez, eso seguía ahí. Así que me obligué a no mirarlo. Me aferré al volante y traté de concentrarme en el camino. Pero cada vez que pasaba un señalamiento, una curva o un cambio de luz, la sensación de que alguien me acompañaba se hacía más fuerte. Luego empecé a sudar. Sentí que dentro de la cabina la temperatura subía como si trajera una estufa encendida atrás. El calor me venía desde la nuca. Pensé que quizá la carga traía algo mal, pero no llevaba nada que se calentara. Era como un vapor espeso. Me empezó a doler la cabeza, y para colmo, se me secó la garganta. No como cuando a uno le da sed. Fue algo exagerado, como si hubiera respirado tierra caliente. Tragué saliva varias veces, pero no se me quitaba. Pensé en orillarme, frenar y bajarme a caminar aunque fuera unos metros. Pero no había ni un acotamiento ni una entrada a brecha.
solo el camino largo, negro. Así estuve durante varios minutos, no sé cuántos exactamente. No sé cómo explicarlo, pero justo cuando pensé que lo peor había pasado, sentí un dedo. Un dedo frío y largo que se me clavó en el hombro derecho. No fue un calambre, no fue mi imaginación. Sentí la uña, la presión. Moví el volante sin querer. El tráiler se ladeó, las llantas vibraron con fuerza y casi sentí que me salía del camino. La carga se movió atrás, lo escuché clarito, como si algo golpeara la caja desde dentro. Logré enderezarme a tiempo, pero me temblaban tanto las manos que apenas podía mantenerlas firmes. Un sudor espeso me bajó por la espalda, uno que arde. Me bajó una sensación rarísima por todo el cuerpo, como si algo me recorría desde el cuello hasta el vientre. No era solo miedo, era asco, como si por dentro algo se me estuviera pudriendo. Me olía la nariz a fierro quemado y algo más, como a carne vieja. Sentí ganas de vomitar. Volté con cuidado, esta vez no con el rabillo del ojo, sino el rostro casi completo. Y ahí estaba, sentado a mi lado, sin moverse. Era una figura de carne negra, como quemada. Tenía cara, estoy seguro, pero mi mente no quiso verla. Fue tan rápido, pero tan real, que me arrepiento de haberlo hecho. De nuevo volví mi atención a la carretera. Mi brazo se entumeció. Y una vez más, el dedo. Esta vez sobre mi cuello, como cuando alguien te quiere voltear la cara a la fuerza. Yo quería gritar, pero no me salía la voz. El tráiler volvió a moverse solo, como si mis pies no respondieran. Y entonces frené, sin pensarlo. La carga chilló atrás, todo crujió. Abrí la puerta y me bajé sin pensar, medio tropezando. La tierra estaba helada, pero mis pies ardían. La cabina estaba vacía. La luz tenue apenas iluminaba el asiento del copiloto. No había nadie. Tenía una botella de agua entre los asientos. La agarré con manos temblorosas y me la vacié en la cara sin pensarlo. Me cayó en los ojos, en el cuello, en la camisa. Sentía el pecho sucio, como si algo me hubiera tocado por dentro. El frío del agua me ayudó a mantenerme firme, aunque solo fuera por un rato. Me subí de nuevo con las piernas flojas. Las manos me temblaban todavía. Cerré la puerta sin voltear al asiento del copiloto. No quería confirmar nada. Encendí el motor y avancé, lento al principio, pero con miedo. No dejé de rezar. Me sabía 2 o 3 oraciones y las repetía en la cabeza como disco rayado. Padre nuestro, Dios te salve. Ni siquiera las decía completas, lo que me saliera, lo que me mantuviera despierto. Me faltaba el aire, así que bajaba la ventana cada tanto. El viento de la madrugada me golpeaba la cara como si quisiera arrancarme el sueño a la fuerza. Puse música, pero no funcionó, así que la subí todo volumen. Algo norteño que no me gustaba mucho, pero que tenía ritmo. Lo que fuera con tal de no escuchar el silencio. Tenía los ojos bien abiertos, secos, ardidos. A veces pensaba que veía a la criatura de nuevo del lado derecho, pero no volteaba. Después de lo que parecieron horas, vi la luz de una gasolinera. Fue como ver un oasis. Me estacioné sin siquiera fijarme bien en el espacio. Apagué el motor y abrí la puerta como si acabara de escapar de un encierro. Me bajé a caminar, o al menos lo intenté. Las piernas apenas me respondían, me temblaban. Los pasos eran torpes, como si los pies se me hundieran en la tierra. Pero ya había gente. 2 trabajadores afuera limpiando parabrisas. Un trailero dormido en su cabina. Un señor echando gasolina. Y eso fue suficiente para sentirme vivo otra vez. Cuando regresé a la casa no dije mucho. Me metí directo a bañar, cené en silencio y me acosté con el cuerpo hecho trapo. Mi esposa me miraba raro, me conocía demasiado. Me preguntó si todo estaba bien y solo le dije que había sido un viaje pesado. Pero ella supo que algo más me pasaba. Me miró fijo, me tocó la frente, me tomó la mano y me la sintió fría. Le conté todo. Ella se levantó y sacó un rosario de la cómoda. Me pidió que me acostara boca arriba.
Me sobó la cabeza despacito, como lo hacía su madre con ella cuando era niña. Era una costumbre que tenían para espantar los sustos fuertes. Mientras me sobaba, iba rezando bajito. Yo tenía los ojos cerrados, pero no dormía. Sentía su mano tibia sobre mi cabello, y el murmullo de su voz me iba calmando poco a poco. Esa noche no soñé nada, pero me desperté varias veces sudando. Lo hizo 3 noches seguidas, con paciencia, con cuidado. Aún así, con el paso del tiempo, seguía pensando en lo que me pasó. Intentaba dejarlo de lado. Me decía a mí mismo que estaba cansado, que todo fue por falta de sueño. En ocasiones, sin querer, empezaba a imaginarle una cara a eso que vi sentado a mi lado. Una cara que cambiaba cada vez. En ocasiones era un ser oscuro con la boca muy grande, como si me estuviera pelando los dientes y se burlara de mí. Otras veces era solo una cara sin ojos, con los huecos abiertos y húmedos. Y en las peores ocasiones era una mezcla de varias cosas. Una cara seca como de cuero viejo. Pasaron los meses. Seguía manejando, seguía cargando cosas de un estado a otro. Aunque ya no me tocaban tantos turnos de noche, no podía evitar sentir un peso en el pecho cada vez que el sol empezaba a bajar y aún me faltaban horas de camino. Desde aquella noche, antes de arrancar cualquier viaje, siempre rezo. Me encomiendo a Dios, me persigno y le hablo bajito. Le pido que me acompañe, que no me deje solo. Fue en una de esas charlas entre compañeros, en un descanso largo en la bodega, que escuché otro testimonio. La conversación se fue poniendo pesada. Uno dijo que lo mío no era nada, que él había pasado por algo peor en Guerrero, cuando una tormenta lo agarró de sorpresa y tuvo que desviar la ruta. El puente del pueblo donde iba a cruzar se vino abajo con el agua, así que se estacionó cerca de unas huertas a esperar que bajara el nivel. Ahí fue cuando, según él, vio a una criatura, oscura, grande, que no caminaba normal. Dijo que al principio pensó que era una persona, pero se arrastraba con los brazos y después se levantaba, que pasaba por al lado de los árboles y no hacía ruido. Lo escuchaba rascar el metal de la puerta. No se bajó, solo rezó, igual que yo. Desde entonces entendí que uno no está solo en la carretera. Y no lo digo porque haya más gente o más vehículos. Lo digo porque hay cosas viejas, cosas que caminan por los márgenes, por las orillas, que se trepan, que se asoman, que se ríen. Por eso siempre rezo, ponga rumbo a donde ponga. Porque en este trabajo uno se acostumbra a la soledad, pero también aprende que hay visitas que no son humanas. Continuamos con el siguiente relato. Hola, comunidad del último huésped. Mi nombre es Romeo. Desde chico me gustó ir a visitar a mis tíos que vivían en la sierra. Ellos siempre fueron gente trabajadora y bien alivianada. En especial uno de ellos, el tío Ramiro. Un hombre ya cerca de los 50, pero todavía terco como si tuviera 20. Hace unos años le nació la idea de construir una casa en el pueblo. Decía que ya estaba cansado del monte, pero que no quería hacer su casa con cualquier cosa. Él insistía en usar arena del río que pasaba por su antiguo rancho. Según él, ese lugar le había dado suerte desde joven. No le importaba si no tenía mucho sentido. Quería que su casa tuviera algo de ese lugar. Así que un día me pidió que lo ayudara a traer esa arena. La verdad no me pesaba. Siempre que iba a su casa comía bien. Mi tía cocinaba con gusto y a montón. Además, me llevaba bien con todos allá. Iba acompañado por Fabián, uno de los trabajadores del rancho. En los primeros 2 viajes todo fue normal. Íbamos, cargábamos la camioneta y nos regresábamos al pueblo. Pero el tercer viaje fue distinto. Fue ese día que pasó lo que jamás voy a poder olvidar. Ese día nos entretuvimos más de la cuenta. Ya habíamos terminado de cargar la arena directo en la caja de la camioneta, y en vez de regresarme luego, me quedé un rato en el rancho. Me senté en la mesa con ellos y comenzamos a platicar de cosas viejas. Cuando me di cuenta ya eran casi las 8 y el cielo estaba completamente oscuro. Mi tía me dijo que me quedara a dormir,
pero yo ya me había comprometido a dejar la arena en la casa del pueblo, porque al otro día temprano llegaría un albañil a revisar el terreno. Además, Fabián tenía que quedarse en el rancho para ayudar con unos pendientes a mis tíos. Ya conocía el camino y tampoco era como que me diera miedo. La única vez que lo había hecho de noche fue con un primo, pero no pasó nada, así que me sentía tranquilo. La camioneta iba lenta, se notaba el peso de la arena atrás. Cada curva la tomaba con cuidado porque el camino era de terracería. No había luna, pero los focos iluminaban lo justo. Solo el sonido del motor y las llantas levantando polvo me acompañaban. Era de esos tramos donde se siente que no hay nadie en kilómetros. Llevaba poco más de la mitad del camino cuando escuché un golpe seco, como si algo se hubiera soltado. Me sobresalté. Fue justo después cuando sentí cómo se abrió la cajuela. Me orillé despacio, bajé con el estómago apretado y caminé hacia atrás. La cajuela estaba abajo. Me quedé un segundo parado, sin saber cómo reaccionar. Nunca antes me había pasado. Revisé que la arena siguiera en su lugar, que no se hubiera escurrido nada. Cerré la cajuela con fuerza y le di un jalón para asegurarme. Luego volví a la cabina y me senté un momento respirando hondo. Pensé que tal vez no la había cerrado bien desde el inicio. Me reí bajito, como burlándome de mí mismo por andar pensando cosas. Metí primera y seguí. No había pasado mucho tiempo cuando volvió a escucharse el mismo golpe seco. Esta vez me dio un brinco el corazón. Me orillé otra vez, apagué la camioneta y bajé con cuidado. Ya no me sentía tan tranquilo. Ahí fue cuando lo vi. Encima de la arena, justo al centro de la caja de la camioneta, había una figura pequeña. Al principio pensé que era una bolsa o algo que se había movido con el aire, pero no. Era la silueta de un niño. Uno muy pequeño. No tendría más de 4 años. No me lo podía explicar. Era imposible que alguien se hubiera subido sin que yo lo notara. Además de que estaba en medio de la sierra. La criatura estaba agachada, usando las manos para mover la arena, como si la estuviera regando hacia afuera. Con calma, como si jugara. No había mucha iluminación, pero alcanzaba a ver que tenía la cabeza agachada, concentrado en el acto. Sus manitas se hundían y levantaban la tierra con movimientos suaves, casi como si le hiciera cosquillas. La cajuela estaba abierta otra vez, y por donde ese niño caminaba, la arena se escurría al suelo. Me quedé congelado. No sabía si gritarle, si correr o si meterme a la cabina y arrancar. Lo que más me incomodó fue que se rió, una risa leve, como la de un niño chiquito que está entretenido. Sonaba demasiado real, como si de verdad fuera un pequeño feliz jugando. Pensé en tomar una rama seca que había visto tirada para espantarlo, o al menos ver si reaccionaba, pero no me animé. Algo me decía que si lo tocaba o me acercaba, se me iba a echar encima. Ya ni siquiera intenté cerrar la cajuela. Fue entonces cuando aquella cosa levantó la cabeza. Giró el rostro hacia mí con un movimiento seco, y lo que salió de su boca fue un chillido que no puedo explicar. Era como el grito de un cerdo, fuerte, rasposo, con un eco que se te clava en el cuerpo. Me paralicé, no podía mover ni un dedo. Y de pronto me empezó a lanzar puños de arena, con fuerza. Me caían en el pecho, en la cara, en los ojos. De repente vi cómo esa cosa se paró de golpe. Dio 2 brincos extraños, torcidos, como si sus piernas no estuvieran bien puestas. Empezó a bajar de la camioneta. No lo pensé más. Salí corriendo hacia los árboles. Me metí unos metros en el monte sin ver a dónde iba, solo corría. El chillido seguía detrás de mí, más fuerte. Las ramas me pegaban en la cara, los espinos me jalaban la ropa, pero yo seguía. Corría con todo el miedo del mundo. Hasta que sentí el golpe. Una piedra me pegó en la espalda baja. Me hizo caer de rodillas. No sé cómo me levanté otra vez, pero lo hice. El ruido de las ramas moviéndose detrás de mí era claro. Algo venía. No estaba solo, no era mi imaginación. Eso me estaba siguiendo. Temblando empecé a agarrar lo que encontraba en el suelo. Piedras, ramas, lo que fuera. Y las lancé hacia atrás, con la esperanza de que alguna le diera.
No volteaba, no quería verle la cara otra vez. Solo tiraba cosas como loco esperando que eso lo detuviera, aunque fuera un segundo. El chillido se escuchaba cada vez más cerca. Sentía que me iba a morder la espalda, que me iba a jalar por el cuello y arrastrarme al monte. Pero de pronto el sonido cambió. Ya no venía directo hacia mí. Escuché cómo se desvió, como si hubiera girado hacia un lado. Se empezó a alejar internándose en el bosque. Se fue perdiendo poco a poco hasta que solo quedaron los sonidos de la noche. Grillos, viento, nada más. Me quedé ahí parado, sin poder moverme, con el cuerpo todo tembloroso y la cara llena de arena. No entendía qué acababa de pasar. No sabía si regresarme, si quedarme ahí, si rezar o gritar. No me detuve a revisar nada. Solo me subí a la camioneta, arranqué con las manos temblorosas y aceleré como pude. La caja iba prácticamente vacía. La poca arena que quedaba estaba regada por todos lados. Lo supe cuando sentí que la camioneta ya no iba tan pesada, pero no me importó. Lo único que quería era salir de ese camino. Entré al pueblo con los focos encendidos y el motor rugiendo. Cuando llegué a la casa, mi mamá salió al escuchar el ruido. Se me quedó viendo raro. Dijo que me veía pálido. No pude dormir bien. A la mañana siguiente supe que tenía que volver por la arena. No podía dejar el pendiente así, pero esta vez no quise ir solo. Le pedí a mi papá que me acompañara. Me vio con cara seria, se puso los zapatos y nos fuimos. Fue cuando pasamos por el tramo donde había visto esa cosa que le pedí que nos detuviéramos. Le señalé con la mano el punto exacto. Le conté todo. Mi papá miró alrededor, bajó del carro y revisó el suelo. Luego me dijo que tal vez había sido un duende o un chaneque, que esas cosas a veces se suben a los vehículos a jugar y que la gente se asusta porque no está acostumbrada. Pero yo le respondí que no. La vibra de esa cosa era otra, era oscura, pesada. Mi papá se quedó serio, no dijo nada más, solo se persignó y volvió a subirse a la camioneta. El monte seguía igual, quieto, pero ya no lo sentía como antes. Cuando llegamos al rancho, mi tía salió a recibirnos. Nos vio bajar con cara de preocupación. Le dije lo mismo que a mi papá, la criatura que se me subió en la camioneta. Mi tía no se burló, tampoco me dijo que estaba loco, solo me escuchó en silencio. Luego dijo que a lo mejor fue un chaneque, tal vez se fue junto con la arena del río. Que esas cosas a veces se les suben a los que no son del monte, a los que no respetan los caminos, a los que no piden permiso. Fue entonces que me contó algo que no esperaba. Dijo que una vez, hace muchos años, mientras lavaba ropa en el río, alcanzó a ver uno. Era pequeño, chaparro, pero no se le veía la cara, solo la forma. Dijo que estaba entre las piedras, que movía ramas y que parecía que jugaba, pero que cuando ella lo miró de frente salió corriendo hacia el monte. No volvimos a hablar más del tema. Cargamos la arena, esta vez entre los tres, y nos fuimos en silencio. Yo no dejaba de pensar si esa cosa seguía por ahí, si se había quedado en el camino. Hasta el día de hoy no sé qué fue lo que vi, solo sé que no era un niño. Si los relatos te están gustando, por favor no olvides suscribirte. Esto nos ayuda a que las historias lleguen a más personas. Continuamos con más relatos. Hola huéspedes, me llamo Fernando y crecí en un pueblo donde todos nos conocíamos. Ahí viví casi toda mi vida, rodeado de gente sencilla, de esas que saludan aunque no te conozcan bien. Uno de mis amigos de toda la vida era Pedro. Lo conocía desde que éramos unos niños. Hace unos años, Pedro cayó enfermo. Primero pensaron que era algo pasajero, pero los dolores se hicieron más fuertes y no tardaron en internarlo. Al parecer tenía un problema en el cuerpo, algo que le causaba dolores constantes. Durante semanas estuvo hospitalizado. Su esposa lo acompañaba todos los días y nosotros íbamos cuando podíamos. Luego de un tiempo, parecía que las cosas iban mejorando. Lo dieron de alta y lo regresaron a su casa. Pensamos que ya estaba fuera de peligro, pero una noche su mujer me llamó. Eran casi las 11 cuando sonó mi teléfono.
Me dijo que me necesitaba urgente, que su marido estaba muy mal, que no podía respirar bien y que se quejaba de un dolor horrible en el pecho. Me pidió de favor que lo llevara al hospital. Ella ya había hablado con el doctor, pero como el hospital quedaba a 2 horas de camino, necesitaban ayuda para llegar hasta allá. No lo dudé, me vestí rápido y salí en la camioneta. Cuando llegué a su casa, mi amigo estaba pálido, recargado en una silla y apenas podía hablar. Me miró como si quisiera pedirme ayuda sin decir palabra. Antes de arrancar, le dije a su mujer que solo los podía llevar, que no podía quedarme con ellos en el hospital. Mi hija menor también estaba enferma y me necesitaba en casa. Ella entendió, me dio las gracias otra vez y nos fuimos. El camino era largo y oscuro, apenas iluminado por los faros de la camioneta. Pedro se quejaba en voz baja. A veces se retorcía como si algo lo apretara por dentro. Su respiración era pesada, y cada cierto tiempo decía que sentía que el corazón se le iba a salir. Conducía con las manos firmes, pero el corazón inquieto. Solo quería llegar lo más pronto posible. Regresé al pueblo como a las 2 de la mañana. La carretera estaba sola, no se veía ni un alma. Me dolía la espalda por haber manejado tanto tiempo, pero preferí volver a casa de una vez. A mi amigo lo habían internado de emergencia, y yo ya no podía hacer más. Tenía la cabeza llena de pensamientos, pero trataba de mantenerme concentrado. No quería cometer un error por andar distraído, y menos en esa carretera, que de por sí siempre había sido peligrosa. Puse la radio con volumen bajo, solo para no sentir tanto el silencio, y subí los vidrios porque la noche estaba fresca. El aire tenía ese olor a monte mojado, como cuando la neblina se mezcla con las ramas. Iba despacio, no solo por las curvas, sino porque el cansancio me estaba pesando en los brazos. Llegué a una parte del camino que siempre me ha dado algo de desconfianza. Es un tramo rodeado de árboles grandes y altos, donde las copas se juntan por encima y apenas dejan pasar la luz. De repente algo cayó de arriba, como un bulto. No supe bien qué era, solo sentí un brinco en el estómago y bajé la velocidad por instinto. Las luces de la camioneta iluminaron la carretera unos metros más adelante. Y ahí estaba. Parecía una persona tirada de espaldas, justo en medio del camino. Me quedé quieto unos segundos. El corazón me empezó a latir más rápido. A esa hora no debería haber nadie ahí, y menos en ese tramo. Pensé en bajarme, en acercarme, pero algo me lo impidió. No sé si fue miedo o simple instinto, pero lo único que hice fue quedarme viendo, esperando que esa cosa se moviera. Y no se movía. No me atreví a bajarme. Hay gente que hace cosas raras en carretera, y aunque nunca me había pasado algo así, uno no sabe con qué se puede topar. Además, no entendía cómo algo podía haber caído desde los árboles. Por más que le buscaba lógica, no encontraba una razón. No había puentes arriba, ni ramas tan gruesas que pudieran haber sostenido a alguien. Así que aún con el corazón latiéndome fuerte, decidí esquivarlo por un costado. Me fui despacio, pegado al borde derecho de la carretera, con los ojos bien abiertos. Lo perdí de vista por unos segundos por culpa del reflejo de los focos y las ramas que se metían en el camino. Y justo cuando pensaba que ya lo había pasado, se escuchó un golpe seco. Algo tronó debajo de la camioneta. Sentí como la suspensión bajó por un instante, como cuando pasas encima de algo pesado. Me detuve en seco. Me quedé quieto con la mano temblorosa en la palanca de cambios. Mi primera reacción fue pensar que lo había atropellado, pero no podía ser. Yo estaba seguro que le había dado la vuelta. Abrí la puerta y me asomé, con la luz del celular apuntando hacia atrás. No se veía nada. Revisé con cuidado, pero no había cuerpo. No había rastro de que algo hubiera estado ahí. Me subí de nuevo con un nudo en el estómago. Cerré la puerta despacio y me quedé unos segundos mirando al frente. Me sentí observado, como si algo estuviera escondido entre los árboles, viéndome. Me encomendé a Dios, apreté el volante con las 2 manos y seguí manejando. Ya no puse la radio, bajé el volumen por completo, solo quería llegar a mi casa. No habían pasado ni 10 minutos cuando algo más sucedió.
Iba concentrado en el camino con las luces largas encendidas. Fue entonces que miré por el espejo retrovisor. En la parte trasera había alguien sentado, una figura. Parecía tener la cabeza girada hacia un lado, como si estuviera viendo por la ventana trasera. Sentí que la garganta se me cerraba. Era un miedo seco, de esos que no te dejan ni tragar saliva. Desvié la mirada de golpe, pero volví a verla. No era imaginación, ahí estaba. Podía ver sus hombros, su cuello largo y raro, como más delgado de lo normal, y estaba quieta, como si estuviera esperando algo. Me dio un hormigueo en las piernas, sentí frío por dentro. Seguí manejando sin voltear otra vez, repitiéndome que podía ser mi mente, que estaba cansado y quizá todo tenía una explicación lógica. Pero una parte de mí pensaba lo peor, que alguien se había metido, que quizá me iban a hacer algo. Cada vez que volteaba, aquel bulto seguía detrás. Así que frené en seco, me bajé de golpe y me alejé unos pasos del auto. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza, pero al mirar hacia adentro no había nadie, los asientos vacíos, todo en silencio. Ahí estaba yo a la mitad del camino, solo. Y como si no fuera suficiente, una camioneta se detuvo detrás de mí. Me asusté todavía más. Pensé que tal vez eran de esos grupos de gente mala de por la zona. Pensé que quizá todo eso había sido una distracción para que me detuviera. No sabía si correr o quedarme. Pero bajó un hombre, un señor de unos 50 años. Se notaba que era de por ahí. Me preguntó si estaba bien, que me veía muy pálido. Intenté sonreír, fingir que todo estaba bajo control. Le dije que estaba cansado, que había tenido un día largo, pero no pude evitar contarle lo que vi. Le platiqué que juraba haber visto a alguien en el asiento trasero, también sobre lo que había caído de los árboles. El hombre me miró con calma. Me dijo que él venía por el mismo camino apenas unos minutos atrás y que no vio nada, que no había nadie tirado, que la carretera estaba vacía. El señor se me quedó viendo unos segundos, como si dudara si contarme algo más. Luego bajó un poco la voz y me dijo que tal vez había sido un espanto. Así lo dijo, tranquilo, como quien habla de algo que ya no sorprende. Me explicó que por esa carretera ha fallecido mucha gente. Accidentes, volcaduras, gente que va con sueño y no alcanza a frenar en las curvas. Me platicó que no era la primera vez que escuchaba historias parecidas, que hace años a un conocido suyo también le pasó algo similar. Vio una persona pidiéndole aventón, pero cuando se detuvo ya no había nadie. En ocasiones esos espíritus solo se aparecen para recordar que ahí quedó un alma. Después el señor me propuso acompañarme hasta el siguiente pueblo. Le quedaba de pasada y no tenía problema en ir detrás por si algo más ocurría. Le agradecí. La verdad es que no me sentía con fuerza de seguir solo. Así fuimos, él detrás de mi camioneta hasta que pasamos el pueblo. Después se desvió. Me tocó el claxon como despedida y yo le respondí con las luces. Desde ese punto el camino se volvió más tranquilo. Sentía que el aire entraba mejor en los pulmones. Llegué a casa como a las 5 de la mañana. Me estacioné sin hacer ruido, no quería despertar a nadie. Antes de bajarme, me quedé sentado un rato dentro del vehículo. Vi los asientos, el retrovisor, todo en calma. Pero les juro que lo que vi fue completamente real. Continuamos con la siguiente experiencia paranormal. Hola huéspedes. Agradezco mucho la oportunidad de poder contar mi experiencia paranormal. Me llamo Gabo y tengo poco más de 40 años. Desde hace ya varios años trabajo como chofer en una compañía de autobuses. Al principio solo hacíamos rutas regulares, pero con el tiempo la empresa empezó a rentar las unidades para eventos especiales. Que si un congreso, un partido, un viaje de graduación, o lo más común últimamente, conciertos. La mayoría de los que contratan el servicio son personas que quieren ir a ver a sus bandas favoritas sin preocuparse por el regreso. Se suben en la mañana desde Morelia, llegan a la Ciudad de México, y en la nochecita o madrugada se regresan dormidos mientras uno va manejando de vuelta. No es fácil, pero uno se acostumbra. Lo que más pesa es la espera.
Me quedo varias horas ahí en el estacionamiento mientras todos están en el evento. Y como en la madrugada toca manejar de regreso, pues hay que dormir en ese rato. Por eso siempre el organizador les recuerda que bajen sus mochilas o lo que traigan, porque la unidad se cierra y uno se mete a descansar. Esa vez fue para un concierto en la Ciudad de México. Salimos desde Morelia como a las 9 de la mañana. El autobús iba lleno. Cuando llegamos, como siempre, estacioné la unidad junto con otras de distintas compañías. Eran como las 3 de la tarde y hacía calor. Bajaron todos y el organizador me dijo que regresaban como a las 12 de la noche. Cerré las puertas, me quité los zapatos y me metí a la habitación del chofer, esa que está debajo del autobús. Entre el calor, los motores de los camiones que iban llegando y los gritos de algunos choferes, no era fácil pegar el ojo. Aún así, con el paso de las horas el cansancio me fue ganando. Serían como las 10 de la noche cuando abrí los ojos de golpe. No soñaba nada. Solo desperté con esa sensación rara, como si algo hubiera hecho ruido cerca de mí. Al principio no entendía bien qué pasaba. Pensé que alguien había tocado la puerta. Me quedé callado, atento, y fue entonces que lo escuché bien. Pasos arriba, en la parte de los asientos, como si alguien estuviera caminando por el pasillo. Mi primera idea fue que alguien del grupo regresó antes de tiempo y se metió sin avisar, pero no había forma. La puerta estaba cerrada y el seguro seguía puesto. Además, si alguien hubiera subido, yo lo habría escuchado clarito. Me quedé acostado mirando el techo de la cabina. Los pasos no eran pesados, pero sí constantes. Avanzaban despacio. No escuché voces, ni el clic de un celular, ni siquiera un estornudo. Solo el eco de las pisadas arriba de mí. No aguanté más. Salí de la cabina agachado porque el espacio es bajo. Me acerqué a la puerta delantera del autobús. Estaba cerrada justo como la dejé. El seguro seguía puesto desde adentro. Me detuve un momento y escuché otra vez. Nada. El interior estaba en silencio total. Aún así, quise asegurarme. Caminé hacia la puerta del medio. También estaba cerrada sin señales de que alguien la hubiera abierto. Todo parecía en orden, pero algo no me cuadraba. Volví a la parte delantera y subí. Me asomé esperando no encontrar nada, pero noté algo. Cerca de la parte de atrás, junto a los baños, había una figura de pie. No se movía, parecía estar de espaldas. Las luces del pasillo la alcanzaban, pero no lo suficiente para distinguir su rostro o su ropa. Solo se notaba una silueta oscura. Pensé que era una mujer, por la forma del cuerpo y cómo estaba parada. Me acerqué con cuidado. Le pregunté si se le había olvidado algo, si estaba bien, pero no respondió. Me quedé a unos pasos. Estaba inclinada ligeramente hacia adelante, como si mirara al piso. Lo que más me desconcertó fue su espalda. Era larga, más de lo normal, ancha también, como si estuviera encorvada de una forma que no era natural. Se me hizo un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. Di otro paso más y fue cuando lo vi. Debajo de ella había un charco, oscuro. No brillaba con la luz como lo haría el agua o algo derramado. Era más bien como una mancha que bajaba desde sus piernas, lenta, espesa. Le pregunté más fuerte qué le había pasado. Mi voz ya sonaba tensa. No respondió, no se movió, nada, solo esa presencia ahí. Lo primero que pensé fue que tal vez la mujer estaba mal, que algo le había pasado durante el concierto. Me acerqué despacio, con cuidado de no asustarla. Le hablé otra vez, pero no respondió. Entonces la tomé del brazo con suavidad y la ayudé a sentarse en uno de los asientos cercanos. Su piel estaba helada. Cuando la vi de frente me impresionó su cara, pálida y sin expresión. Tenía los ojos abiertos, pero parecía que no estaba ahí, como si su mente se hubiera quedado atrapada en otro lado. Intenté buscar en mi memoria si la había visto antes, si era una de las chicas que venían en el grupo. Pero no, su cara no me sonaba de nada, ni su ropa. Me quedé parado frente a ella sin saber qué hacer. Sentía como me empezaba a temblar una mano. Entré al baño del autobús y saqué un poco de papel.
Se lo puse en las manos como por inercia, sin pensar mucho. Quería ayudarla de alguna forma, o al menos hacer algo con ese charco raro que seguía ahí debajo. Después me di la vuelta y caminé hasta la cabina. Tenía el corazón acelerado. Tomé mi celular y busqué el número del organizador del grupo. Me contestó rápido. Le dije que había una chica en el camión, que no sabía quién era, que estaba como en shock, parecía mal. Él me respondió confundido. Me preguntó cómo que alguien estaba en el camión si todos habían bajado. Le insistí que viniera, que estaba preocupado. Durante toda la llamada le di la espalda a la chica. No quería que pensara que la estaba observando o algo así. Solo quería terminar de explicar y que alguien más viniera a verla. Cuando colgué di media vuelta para regresar con ella. Ya no estaba. El asiento estaba vacío. Solo quedaba el montón de papel que yo mismo le había dado, arrugado. No había señal de ella, ni del charco, ni rastro de nada. Me quedé quieto. Sentí un golpe seco en el pecho. Miré todo el pasillo. Revisé los baños. Nada, no había nadie. Yo sabía que la vi. La toqué, le hablé. No estaba dormido. El organizador llegó unos minutos después. Se veía confundido, como si no entendiera la urgencia. Le conté lo que había pasado. Me escuchó con atención, pero cuando terminé de hablar, soltó una risa incómoda. Me dijo que seguramente me había quedado dormido y lo había soñado. Que esas cosas pasan, que el cansancio juega con la mente. Sí, me molesté. Tenía años trabajando en eso y un joven de 25 años no iba a decirme nada. No discutí, solo le pedí que revisáramos juntos. Caminamos por el pasillo, revisamos los asientos. Todo parecía como si nada hubiera pasado. Cuando los pasajeros empezaron a regresar después del concierto, me quedé observándolos desde mi lugar. Uno por uno subían con el celular en la mano, riendo, con las camisetas del grupo, cansados pero felices. Yo solo buscaba su cara, la de la mujer que había visto. Me fijé en cada una, en el cabello, en la ropa, en la forma de caminar. Pero no estaba. Ninguna encajaba con lo que recordaba. Durante todo el camino de regreso a Morelia me sentí tenso. Tenía los brazos pesados, como si cargara algo, como si me hubieran dejado un peso invisible en los hombros. Manejé con los nudillos duros sobre el volante, mirando el retrovisor cada cierto tiempo. Solo manejé en silencio contando los kilómetros hasta llegar. Durante las noches siguientes no dejé de pensar en ella. Cerraba los ojos y ahí estaba, de pie, junto a los baños, con la espalda encorvada, el rostro pálido y la mirada perdida. Lo que no logro entender hasta la fecha es cómo fue que la toqué. El peso de su cuerpo cuando la ayudé a sentarse era real. Unos días después, mientras estaba en la base esperando otro viaje, aproveché para preguntar. Le comenté a unos compañeros si esa unidad tenía alguna historia rara. Un colega con más años que yo me dijo que una vez le tocó usar esa misma unidad y que había algo que no le gustaba. Me dijo que sin explicación durante todo el viaje se sentía un olor raro adentro, como algo podrido. No muy fuerte, pero sí constante. Revisó el baño, revisó las mochilas, nada. Solo ese olor como si viniera de la tela. Hasta hoy no sé qué fue lo que pasó. Nadie más volvió a mencionar nada. No sé quién era esa mujer. No sé cómo entró ni cómo desapareció. Solo sé que desde entonces ya no puedo quedarme dormido tranquilo cuando estoy solo en una unidad, porque a veces sin razón siento de nuevo ese peso en los hombros. Si las historias les están gustando, no olviden darle me gusta y compartir con sus conocidos. Esto nos ayuda a que cada vez seamos más huéspedes. Continuamos. Buenas, comunidad del último huésped. Me llamo Juan y trabajé por varios años como trailero. Nací en un pueblo pequeño al sur de Michoacán. Toda mi infancia viví entre caminos de terracería, casas viejas de adobe y monte. Vengo de una familia donde siempre se ha creído en los espantos. Desde niño me enseñaron a persignarme antes de salir, a ponerme un escapulario y a no andar retando lo que no entendía. Con los años me hice trailero.
Trabajé por más de 20 años en una empresa que movía mercancía del centro al sur del país. No era fácil, pero pagaban bien. A veces me tocaba manejar de día y otras veces de noche. Todo dependía de cómo estuviera el turno. Uno cree que con el tiempo se acostumbra a las rutas, a las carreteras solas, a los pueblos dormidos a media madrugada. En una de esas vueltas me tocó hacer una entrega larga desde Puebla hasta Chiapas. Era de noche y venía manejando desde hacía horas. Cuando el cansancio me apretaba, buscaba estaciones donde ya hubiera más camiones parados. En esa ocasión encontré una gasolinera. Había 2 tráilers estacionados y el lugar tenía buena luz. Me acomodé a un lado de uno de ellos. Apagué todo y cerré la cortina de la cabina. Siempre dormía con una sábana encima por si bajaba la temperatura. Acomodé el respaldo y me dejé caer con los brazos cruzados sobre el pecho. No sé cuánto tiempo había pasado desde que me quedé dormido, pero me despertó un golpecito en la ventana del lado del conductor. Era suave, como cuando alguien no quiere asustarte, pero sí asegurarse de que lo escuches. Abrí los ojos de golpe. Me quedé quieto mirando la silueta borrosa de una figura parada afuera. Por un momento pensé que era algún trabajador de la gasolinera, o tal vez uno de los traileros de al lado que necesitaba que moviera la unidad. Me incorporé lento, con la cabeza aún pesada por el sueño. Corrí un poco la cortina y fue ahí cuando lo vi bien. Era Vladimir, un chavo de la empresa con el que había coincidido varias veces en ruta. Tendría unos 10 años menos que yo, era muy hablador, de esos que siempre andan de buenas. Me pareció raro encontrarlo ahí. No era una ruta que él tomara seguido, pero igual abrí la puerta sin pensarlo mucho. Me saludó con una sonrisa, como si fuera cualquier día normal. Me dijo que había reconocido mi tráiler en cuanto se estacionó, que iba rumbo al sur con una carga parecida a la mía, pero que el cansancio lo había vencido. Me dijo que se le hizo buena idea parar un rato antes de seguir, y al verme ahí, se animó a acercarse. Se quedó de pie junto a la escalera, sin subir. Yo todavía traía la sábana encima, y me pasé una mano por la cara, intentando despejarme. Él solo se quedó ahí como esperando algo. Nos pusimos a platicar porque ya tenía rato que no nos veíamos. Aunque no éramos tan cercanos, siempre fue un muchacho amable, respetuoso. Además, los dos éramos del mismo pueblo allá en Michoacán. Eso siempre une. Empezó a contarme cosas de su familia, de cómo le había ido últimamente. Me dijo que estaba agarrando más turnos de lo normal, porque iba a hacer la fiesta de 3 años de su niña. Andaba ahorrando para hacerle algo bonito. Se notaba emocionado. Me contó que su hija era fanática de un muñeco rosa que salía en la tele, uno de esos personajes infantiles que están de moda. Quería hacerle la fiesta con esa temática, con piñata, pastel y todo. Yo lo escuchaba y veía cómo le brillaban los ojos al hablar. Era una sonrisa sincera, de esas que no se pueden fingir. Me hablaba con orgullo como si me estuviera compartiendo un logro. Pero no sé por qué algo me incomodó. No era nada en particular, ni su tono, ni lo que decía. Tal vez fue la hora, tal vez el cansancio. Pero mientras lo escuchaba, sentí una especie de presión en el pecho. Una sensación rara. Me crucé de brazos y asentí, intentando no darle importancia a ese malestar. En un momento, mientras hablábamos de su hija, se quedó viendo hacia el suelo como pensando algo. Luego me dijo que uno de sus más grandes sueños era poder bailar con ella en su fiesta de 15 años. Tal vez sonaría exagerado decirlo desde ahora, pero que lo pensaba mucho. Y que si llegaba ese día le gustaría que yo fuera su padrino. No de algo grande, aclaró, sino de algo sencillo, como de pastel. Me lo dijo medio riéndose, pero se notaba que le salía del corazón. Yo también me reí. Le respondí que claro, que contara conmigo y que no se preocupara. Se quedó callado unos segundos después de eso, como si ya no supiera qué más decir. Luego miró su reloj, me dio unas palmadas suaves en la puerta y me dijo que mejor se iba a acomodar a dormir. Pero justo cuando ya se estaba alejando, se regresó 2 pasos y me dijo que si no le podía dar un abrazo. Me sorprendió, no porque fuera algo raro entre paisanos,
sino por la manera en que lo pidió, como si lo necesitara. Me bajé sin decir nada. Fue un abrazo corto, pero se sintió sincero. De esos que uno no se espera en medio de la madrugada. Me dio una palmada en la espalda y se fue. Lo vi alejarse caminando sin prisa, en dirección al frente sobre la carretera. Al día siguiente, todavía medio adormilado, me detuve en una fonda cerca de la carretera para desayunar algo antes de seguir con la ruta. Mientras me servían el café, abrí el grupo que teníamos los de la empresa, ese donde compartíamos ubicaciones, avisos o simplemente chismes de carretera. Y fue ahí donde me congelé. Uno de los compañeros había escrito que Vladimir había fallecido. Decía que tuvo un accidente la noche anterior, que el camión se volcó en una curva y que lamentablemente falleció en el acto. Me quedé mirando la pantalla como si no entendiera lo que estaba leyendo. Pensé que era una broma de mal gusto. Pero empezaron a llegar los mensajes de los demás. Unos mandaban condolencias, otros preguntaban detalles. Y lo que más me sacudió fue que el accidente no había ocurrido cerca de donde yo estaba, ni siquiera en el sur. Vladimir estaba del otro lado del país. Falleció en una ruta al norte, a kilómetros de donde nos vimos. No sabía qué pensar. Dejé el café a medias, se me cerró el estómago. Me senté con la mirada perdida con el celular en la mano. Y sin poder evitarlo, empecé a llorar. Ahí solo sin importar quién me viera. Vladimir vino a despedirse. Eso fue lo que sentí. Que de alguna forma entre todo ese caos antes de irse vino a verme. A darme ese abrazo. A contarme lo que traía guardado. Su sueño de bailar con su hija. De estar en su fiesta de 15 años. Ese suceso me marcó para siempre. No fue solo el susto de haber visto a alguien que ya no estaba. Fue lo que dejó en mí después. Durante mucho tiempo no dejaba de pensar en lo que me dijo, en su hija, en esa fiesta que tanto soñaba. No sé por qué, pero sentía que me estaba encargando algo. Pasaron unos meses y su familia decidió hacerle la fiesta de 3 años a su niña. Estuvieron los globos rosas, el pastel y la piñata con ese muñeco que tanto le gustaba. Yo estuve ahí con mi esposa. Fuimos porque sentíamos que era lo correcto, porque algo dentro de mí me empujaba a no faltar. Con el tiempo estuvimos más presentes, no con la intención de reemplazar a nadie, pero algo nos unía. Cuando se acercaron sus 15 años, la mamá nos buscó y sin saber lo que yo había vivido, nos pidió que fuéramos los padrinos de su último juguete. Aceptamos sin dudarlo. Le regalamos una muñeca muy bonita con una cadena de oro en el cuello. Mi esposa la eligió. Ella también conocía la historia. Sabía que Vladimir me había visitado. Nunca le dijimos nada a la muchacha. Nunca le contamos esa parte. Pero el día de la fiesta, mientras ella bailaba su vals con su familia, yo sentí que él estaba ahí. La joven hoy en día ya es una mujer hecha y derecha. Estudió, terminó su carrera y tiene un trabajo que le gusta. A veces nos visita, a veces nos llama solo para saludar. Mi esposa y yo la queremos como si fuera nuestra nieta. Hay un cariño que no se explica fácil, pero que está ahí. Y yo sé que su padre estaría orgulloso, no me cabe duda. Porque en medio de todo lo que pasó ese día, él vino a asegurarse de que su hija estuviera bien. Y aunque yo nunca entendí por qué me eligió a mí, le agradezco que lo haya hecho. Mi comunidad de huéspedes, espero que se encuentren bien. Mucho me han pedido relatos de carreteras y traileros, así que espero este maratón les haya gustado. Es un placer poder compartir estas experiencias con ustedes. Déjenme en los comentarios qué otros relatos les gustaría escuchar. No tengo otro canal de relatos de terror, así que si escuchan mi voz y mis historias en otro lado, no soy yo. Es un oportunista que se está robando mi contenido. Por favor, no consuman esos videos. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.